tenemos que levantar un tributo. Decíamos que nuestra alabanza es una deuda al Señor. Cuando estamos conscientes de todo lo que Él ha hecho por nosotros, la alabanza fluye. Como cuando estás muy agradecido con alguien que te hizo un favor enorme. Ves a esa persona y dejas lo que estás haciendo y vas a saludarle y vas a decirle: no me olvido del favor que me hiciste, de la gracia que mostraste, de la misericordia. Eso es darle gracias. Y hoy vamos a hablar acerca de, precisamente, parte de la alabanza es dar gracias. Entonces, orar con acción de gracias. Ese es nuestro tema de hoy, orar con acción de gracias. Entonces, la gratitud es reconocer el favor que otro ha hecho a bien nuestro, ¿verdad? A nuestra cuenta, ha sumado en bendición, en paz, en amor, en finanzas, en tiempo de bendición, y estamos agradecidos. Entonces, me gusta acción de gracias, porque no nada más es decir gracias, sino llevarlo a la acción. Acción de gracias es decir: Señor, estoy agradecido, pero llevar a la acción ese agradecimiento. Y decíamos que en Salmo 50, 14, decíamos que debemos de ofrecer al Señor un sacrificio de acción de gracias. Entonces, Salmo 50, 14. No sé si van a estar los textos, si no, aquí lo buscamos. Salmo 50, 14, dice: haz que la gratitud sea, lo estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente, haz que la gratitud sea tu sacrificio a Dios. Entonces, a veces el dar gracias va a ser un sacrificio, no nos va a salir porque a lo mejor venimos enmuinados, enojados, venimos preocupados, ansiosos, enojados, rabiosos, lo que sea que esté pasando en nuestra vida. El empezar a dar gracias, hermanos, yo pasé una depresión antes de la situación que como familia atravesamos. Yo recuerdo que había un espíritu de muerte que estaba acechándome constantemente, y yo podía sentir la presencia de ese espíritu de muerte constante en contra de mí. A veces estábamos una vez recuerdo que estaba con mi esposo en un restaurante, estábamos, creo, desayunando, comiendo, y empecé a temblar y a llorar porque yo sentía esa presencia muy cerca de nuestra mesa. Y recuerdo que mi esposo me dijo: concéntrate en Dios, deja de mirar eso, o deja de concentrarte, porque a veces es tanto el temor y el terror que uno siente ante esa entidad demoníaca que no podemos pensar en gratitud. No podemos pensar en decir gracias, Señor, porque estamos muy concentrados en el dolor que estamos enfrentando, o en la crisis emocional o de lo que de salud que estamos enfrentando. Que recuerdo que él me decía: concéntrate en el Señor, y empezó a orar por mí. Pero ese día yo llegué a la iglesia y me sentía desesperada, me sentía ¿cómo se dice lo contrario de vencedora? Derrotada, esa es la palabra. Necesito agua, mi amor, porque necesito llevar. Acá está, aquí hay agua, gracias. Que me llegue agua al tinaco para que fluyan las ideas. Ay, nada más que no puedo abrir ya. A veces decimos: no, ya estoy chocheando porque ya no me vienen las palabras. A veces lo que necesitamos es agua. De veras, nos deshidratamos, y sí se nos van las ideas por falta de hidratación. Entonces, bueno, esperemos que sea rapidísimo y que no me pase eso. Pero yo me sentía ese día derrotada, hermanos, derrotada. Llegué mal, y en ese tiempo había un líder que recuerdo que me dijo estas palabras, y yo, porque me dijo: ¿cómo te sientes, pastora? Le dije: me siento muy mal, estoy teniendo una lucha constante, porque cuando solo es durante el sueño, bueno, antes de dormir dices: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir
confiado, ¿verdad? Y esos sueños tienen que irse en el nombre de Jesús, pero cuando ves esas cosas despierto, sientes como que no tienes a dónde huir de esos ataques demoníacos, como si no pudieras huir de ellos. Entonces recuerdo que este varón me dijo: pastora, solo dale gracias a Dios. Y hasta me enojé porque, ay, sí, como tú no estás pasando lo que yo estoy viviendo, claro que fácil es decir que yo dé gracias a Dios cuando tú no sabes lo que yo siento, ¿verdad? Bueno, como cualquier oveja, yo me enojé y empezó la alabanza y no se me iban sus palabras: dale gracias a Dios. Y hermanos, empecé a darle gracias a Dios por lo más sencillo en mi vida. Me acuerdo que al día siguiente tomé era una sopa de verduras, algo así, y no me gusta mucho la sopa de verduras. Sí la como porque sé que la necesito, pero empecé a darle gracias por esta sopa, Señor, gracias por esta sopa. Y de repente empecé a decirle gracias por el techo y gracias por la luz que no se ha fundido. Y así empecé a dar gracias por cosas insignificantes, ¿verdad? ¿Y qué cree, hermanos? Yo empecé a salir de ese ataque. Y ahorita quiero comentarte más adelante porque es bíblico que el orar con acción de gracias nos da la victoria contra el enemigo. Vamos más adelante al Salmo 50, 23. Y dice así: pero el dar gracias es un sacrificio que verdaderamente me honra. Estoy en la NTV, o pon la que tengas, está bien. No me había dado cuenta que ya estaba en las pantallas. Dice: pero el dar gracias es un sacrificio que verdaderamente me honra. Si permanecen en mi camino, les daré a conocer la salvación de Dios. Fíjese, el dar gracias a Dios no solo le honra, sino que nos garantiza permanecer en el camino del Señor. ¿Cuántos de nosotros hemos estado en situaciones que no sabemos qué hacer ni cómo reaccionar? Yo sé. Y a veces vienes con la pastora y te deja más confundida. O vienes con un consejero y pues te dice: busque a Dios. Porque nosotros los consejeros, no, de hecho hoy bien contenta porque encontré el título de consejería bíblica que tomamos ese diplomado, y está bien bonito el título con mi foto y todo. Y dije: ay, lo tengo que poner en un marco, ¿verdad? Para que la iglesia me crea. Pero los consejeros no debemos tomar decisiones en lugar de la persona que está pidiendo un consejo. Porque si esa decisión, si proviene de Dios, qué chido, hasta se te va a llenar el trabajo y de a 800 la hora o sea, va a estar bien concurrida esa persona. Pero si esa persona no escuchó a Dios sino su carne, sus pensamientos, lo que él cree, lo que ella cree, y le dice: vas a hacer esto, y eso que esa persona hace le sale mal, ¿usted cree que esa persona regresará o se acercará a Dios? No, porque va a decir: no, ni vayas, porque ahí me dijeron que hiciera esto y perdí esto y perdí aquello. Bueno, hasta estoy en la calle. Entonces no debemos los consejeros de tomar decisiones por las personas. Lo que debemos de decir es lo que la Biblia enseña, y la persona debe de tomar la decisión libremente. No debemos tampoco de utilizar el control, la manipulación. Ayer hablé precisamente del control y la manipulación en la reunión de mujeres y de varones, y después nos separamos los que estuvimos presencial. Creo que fue una reunión muy concurrida, fue una bendición, pero a veces es dentro de las iglesias los psiquiatras, los terapeutas que utilizan la manipulación para que se haga lo que ellos quieren. Y usted tiene que tener mucho cuidado en no ser manipulable, en no ser una persona que se deja llevar solo porque esa persona tiene un rango de autoridad espiritual por encima de mi vida. Entonces necesitamos entender que si el Señor, nosotros nos apoyamos en la acción de gracias dentro de nuestra oración, el Señor nos promete mostrarnos
Vamos a repetir ese versículo, por favor, Salmo 50, 23. Pero el dar gracias es un sacrificio que verdaderamente me honra, dice el Señor. Si permanecen en mi camino, o sea, dando gracias, les daré a conocer la salvación de Dios. Vámonos por favor a Hebreos 13, 15. El escritor de Hebreos, que no sabemos quién fue, muchos pensamos que por las características fue Pablo, y él dice: así que ofrezcamos continuamente a Dios por medio de Jesucristo un sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. En otras versiones dice: no dejemos de dar gracias continuamente al Señor. No dejemos de dar gracias continuamente al Señor, todos aquellos que hemos decidido confiar en su nombre. Hace más sentido el hecho de orar dando gracias al Señor. Ahora, también en Romanos 1:21 hablábamos de cómo el apóstol Pablo habla de que la tierra, los seres humanos se apartan del Señor, y vemos que la raíz del por qué se apartaron es precisamente el no haberle dado gracias a Dios. Vámonos a Romanos 1:21 en la Biblia de las Américas. Pues aunque conocían a Dios, no le dieron gracias o no lo honraron como a Dios, ni le dieron las gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Entonces, la raíz de que el ser humano se apartara y se involucrara, se enredara en la lascivia de su corazón y perdieran toda honra aún hacia su propio cuerpo, toda decencia hacia su propio cuerpo, es precisamente que dejaron de agradecer al Altísimo y empezaron a agradecerle a los animales, a las cosas creadas, a los árboles, al cielo, al sol, a las estrellas, a la luna, y se hicieron necios en sus razonamientos. Le dieron al sol una autoridad, como si el sol y la luna y la lluvia fuera un Dios. Entonces se hicieron con un entendimiento entenebrecido. Entonces veíamos, esto lo vimos la semana pasada. Ahora, cuando nosotros hemos experimentado la buena providencia de Dios, y muchos de nosotros levantamos la mano y dijimos: yo estoy agradecido con Dios porque me sanó del COVID, porque me dio libertad de la depresión, porque me liberó de las cadenas del alcoholismo, por lo que el Señor haya hecho. Nosotros tenemos que reconocer que esa bondad nos lleva a tener una deuda. Su generosidad, nosotros los seres humanos necesitamos reconocer que estamos en deuda con el Señor, porque Él ha hecho cosas buenas. Y decíamos, como está en Santiago 1:17, que la fuente de todas las cosas buenas proviene de Dios. Dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende del Padre de las luces, que está en lo alto, está más arriba que tú, más arriba que yo. Él es el Padre nuestro que está en los cielos. Él está más por encima. Él ve cosas que tú no alcanzas a ver. Tú estás viendo aquí tu situación, tu dolor, tu frustración, pero Él está en lo alto, el Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Entonces vemos también que es el deber de la humanidad darle gracias a Dios. No sé por qué me aparece un reel de un boxeador que sale diciendo: el camino es Dios, y le da la gloria, y no sé si ganó algo, porque yo no veo eso, pero yo dije: ¿y por qué me está pareciendo tanto? Bueno, la cosa es que es un boxeador que le da la gloria al Señor. Y también hemos visto futbolistas, ¿no?, que meten un gol y se levantan la playera y abajo dice: Jesús salva, o solo Jesús salva. Bueno, eso es alabar al Señor y darle la gloria ante las multitudes, y eso es darle las gracias. Entonces, un día, al entrar Jesús a un pueblo, Él encontró a 10 leprosos que le pidieron misericordia. Vámonos a Lucas 17, del 11 al 19, lo voy a leer. Y dice: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar a una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos. Di conmigo: fueron 10.
Y estaban leprosos, los cuales se pararon de lejos porque no podían acercarse a un rabino, y alzando la voz dijeron: Jesús, rabí o maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: vayan y muéstrense al sacerdote. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Voy a hacer una pausa rápidamente. La ley en el libro de Levíticos demandaba que cuando una persona era sana de lepra, tenía que irse a presentar ante el sacerdote, y el sacerdote tenía que inspeccionar que la piel con lepra es muy blanca, es blanquizca, y ya se había sanado, y sobre todo que estaba pues ya esa persona dada de alta. Era lo que hacía el sacerdote. Entonces se requirió fe. Diga conmigo: a veces sí tenemos fe, pero no damos gracias. Entonces a veces sí nos acercamos a Jesús con fe, porque estos 10 se acercaron a Jesús de lejos. Claro que no podían acercarse porque corrían el peligro, cualquiera que se acercara a los leprosos, de contagiarse. Entonces estaban de lejos. Jesús, ten misericordia de nosotros. Entonces, ¿tenían fe, sí o no? Y te lo voy a demostrar. Sí tenían fe, porque Jesús no los tocó. Jesús no dijo: son sanados. Jesús no dijo más que: den la vuelta y vayan con el sacerdote. Ellos en fe dieron la media vuelta y empezaron a ir hacia el templo para que el sacerdote los diera de alta, y en el camino fueron limpiados. Vamos a seguir leyendo. Entonces uno de ellos, di conmigo, eran 10. Y dice: uno de ellos, viendo que había sido sanado, dio la media vuelta hacia Jesús, glorificando a Dios en voz bajita y murmurando. No, ¿verdad? A gran voz. O sea, no había quien no viera que este cuate estaba agradecido. Y se postró rostro en tierra a los pies de Jesús. Ahora sí se acercó a él y dándole gracias. Y este era un samaritano. Al decir que este era un samaritano, podemos deducir que los otros 9, ¿de dónde eran? Eran judíos. Y vamos a seguir leyendo. Respondió Jesús, dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? Y los 9, los judíos, los de mi pueblo, ¿dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y versículo 19, y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Pero escucha, tu fe te ha salvado, que es la misma raíz etimológica de sanar. Sin embargo, se traduce salvo. Entonces hay personas, yo entiendo, esto es lo que me deja en mi corazón esta escritura, que hay personas que sí reciben milagro, pero no van a ser salvas. Necesitamos reconocer que Él hizo eso, porque si no, se lo podemos atribuir a San Judas, o al Tomás, o a personas que existieron pero que no pueden interceder por nosotros a Dios, porque dice la Biblia que hay un solo intercesor, un solo mediador entre Dios y los hombres, y es Jesucristo. Dele un aplauso al Señor porque Él intercede por nosotros. Solo ha regresado este extranjero, dice el Señor. Solo ha regresado este extranjero para agradecer. Cuán irrespetuoso e ingrato para nosotros recibir del Señor, pero descuidar el dar gracias. Y escucha, de todo corazón. ¿Cómo tenemos que dar gracias? De todo corazón. Y necesitamos entonces entender que a través de la acción de gracias, que es alabanza, entramos y experimentamos la presencia de Dios. Por eso es tan importante dar gracias, porque este samaritano entró a la presencia del Espíritu Santo y rindió culto y rindió honra y adoración a los pies del Hijo de Dios, de Jesucristo. Entró a su presencia. Entonces entramos a la presencia del Señor cuando damos gracias y alabamos. Sin embargo, si bien dar gracias por su bondad hacia nosotros
valdría la pena en sí mismo. Solo con que digamos Señor gracias, ya con eso valdría la pena. Pero escúchame, Dios ha provisto de bendición cuando nosotros de una manera voluntaria nos detenemos en nuestra oración y decimos Señor gracias por esto, por esto, por esto, por aquello. Dios provee y promete promesas solo por agradecerle. Vamos a ver lo que dice el Salmo 27:8. El Señor nos exhorta: mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Señor. Y hay una traducción que dice: a mi corazón, Dios, tú le pides buscar tu rostro. A mi corazón tú le pides. Como si Dios estuviera diciendo: ándale Daniela, búscame. Ándale Angie, Eric, Juan David, Eugenia, Marta, Abby, Toño, ven, búscame. Y dice el salmista: tú has puesto en mi corazón buscarte. Y hace una decisión: tu rostro buscaré. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué? Porque el Señor sabe que al nosotros entrar a su presencia vamos a recibir muchas bendiciones. Vámonos al Salmo 105:4, por favor. Buscad al Señor y su poder. Buscad cada cuándo. Siempre, busquen siempre su rostro. Hermanos, antes de buscar una consejería, antes de hablarle al psicólogo, al psiquiatra, al terapeuta, busque el consejo de Dios. Siempre. Y después viene lo demás. Vámonos al Salmo 104, por favor. El Señor dice que lo primero que vamos a recibir con acción de gracias es entrar a su presencia. Entrad por sus puertas. ¿Cómo? Con acciones de gracias. Y por sus atrios, el atrio era lo más alejado del lugar santísimo del templo, pues entra desde lo más alejado hasta su presencia, donde está la shequina de su poder. Entra por sus atrios con alabanza, alábale y bendice su nombre. Cuando traemos nuestra ofrenda ante el Señor, nuestras primicias, nuestros diezmos, nuestra ofrenda de acción de gracias, porque eso también puede ser una ofrenda, estarle dando gracias, labios que están confesando que confío en su nombre. Por eso dice: santificado sea su nombre, que decir que confío en tu nombre. Entonces, mis hermanos, dice la palabra que Él nos recibe hasta dentro del lugar santísimo, que es su trono, su presencia. Él no dice: ay, ya llegaste a los atrios, ahí déjame tu ofrenda, ahí déjame tus primicias, déjame tus diezmos, déjame tu acción de gracias, déjame tu alabanza cantada, brincada, saltada, lo que sea, déjamela ahí, vete y yo al ratito salgo por ella. No, dice que entramos hasta su presencia. Entramos hasta su presencia y Él abre sus puertas. Dice Santiago 4:8, por favor. Acérquense a Dios. Es una plegaria del apóstol Santiago. Acérquense a Dios y entonces Él se acercará a ustedes. Pecadores, y eso me incluye a mí. A ver, digamos, pecadores. Eso. Ahora, si le tiene confianza, digan: ahí te hablan. Todos somos pecadores, todos. Ahora sí, pecadores, limpien sus manos. Y ustedes, los de doble pensamiento o doble ánimo, que si personas confundidas, personas que un día están chidas y después están re mal, ustedes de doble ánimo, purifiquen sus corazones. Pero ¿cómo te vas a acercar al Señor? Con acción de gracias. Él abre sus puertas y vamos directamente a su presencia. Es aquí donde podemos experimentar su presencia. Ahora vámonos al Salmo 16:11. Fíjese:
Cuando entramos a su presencia, Dios nos muestra salvación y vamos a ver qué dice aquí en la Reina Valera. 11, Salmo 16, 11, dice: me mostrarás la senda de la vida. No seré de doble ánimo. Voy a saber lo que tengo que hacer. No voy a ir un día sí y otro día no, sino que sé, porque me muestra el Señor la senda de la vida. En tu presencia, fíjate lo que Dios nos promete en su presencia. ¿Qué hay? Plenitud de gozo, hermanos, delicias a su diestra para siempre. ¿Qué cree? No se le acaban. No es como cuando usted llega al cajero y dice: ya no hay efectivo. Ya no, o cuando llega con su empleador y te dice: este mes no hay trabajo. No es así con Dios. En su presencia hay plenitud de gozo. Entonces tú y yo llegamos cansados, atribulados, ansiosos, enojados, molestos. Llegamos con acción de gracias. Se abren las puertas hasta su trono. Empiezo a agradecerle. Hermanos, créanmelo, fue impresionante cómo Dios me libró de mi enemigo en esos días. Fueron meses, creo que fueron 1 o 2 años que yo estuve con esa situación. Y yo estaba muy preocupada porque todo eso me pasó durante el embarazo de Abby. Y yo le decía al Señor: Señor, yo no quiero que Abby tenga miedo, porque yo sentía mucho miedo. Y ella estaba pues bebecita dentro de en mi vientre. Y yo decía: Señor, yo no quiero que ella tenga miedo. Entonces cuando ella empezó a tener precisamente sueños con un monstruo que se le aparecía y le decía que Dios no era nadie y que Dios que él iba a ganar y que Dios no le iba a ganar. Y me acuerdo que le dije: no, mija, tú fuiste creada para darle de patadas al diablo. Y al día siguiente me dice: ¿qué crees, mamá? Ahora sí pateé al diablo. Y le dije: tú fuiste creada para alabar a Dios y darle de patadas al diablo. Me acuerdo un día que estábamos en una administración, pero estábamos en una administración y yo ya estaba cansada, ya llevaba como 1 hora tratando de echar fuera un demonio. Ya no me salía voz, ya estaba muy cansada, me dolía la espalda, la cabeza, los hombros. Y en eso Abby se acerca y le digo: hija, ¿puedes seguir orando? Y la dejé sola. Y de verdad yo necesitaba distraerme. Y me dice: ya regreso y ya. Y le digo: ¿qué pasó? Me dice: ya salió, el demonio ya salió. Y dije: ¿desde cuándo le hubiera llamado a esta chamaca? Yo ahí: órale fuera y suéltala y en el nombre de Jesús y vete. Y ahí hablando el diablo feo y sacando espumarajos, pero no salía. Y entonces le dije: ay, mija, para la otra, acércate más rápido, mija, por favor, porque tú naciste para darle de patadas al diablo. Así es que necesitamos entender que entramos con gozo. Hay gozo en su presencia. No sé cómo vengas, pero cuando empieces a orar, dale gracias, se abren las puertas, vienes a su presencia, hay plenitud de gozo y delicias. Ahí sí, yo no sé qué tanto el Señor te dará, pero será delicioso. Será delicioso. Ven a la presencia de Dios a través de la acción de gracias, la adoración, la alabanza, y experimentarás que estarás algo que te sentirás lleno de vida. Y a lo mejor te vienes arrastrando, pero sales de su presencia, de la oración, lleno de vida. Ven a la presencia del Señor. Lo siguiente es que no solo experimentamos gozo, sino que también experimentamos la paz del Señor. Cuando oramos con acción de gracias, experimentamos gozo y experimentamos la paz del Señor. Y así vemos el ejemplo que escribe Pablo en Filipenses. No es Filipinos. Filipenses, no sé quién dijo, abran sus Biblias en Filipinos. Filipenses 4 del 6 al 7 y dice lo siguiente: por nada estén preocupados o con afán, sino sean conocidos. Ahora, también afán significa ansiedad. Porque nada te quite la paz o estés ansioso, sino sean conocidas tus peticiones delante del Señor en toda oración. Pero oración, ahorita vamos a ver, ruego con
acción de gracias. Fíjese, la acción de gracias Pablo lo pone como parte de la solución para un afán, para una desesperación, para una crisis de ansiedad, para una crisis de terror o de temor. Dice el apóstol, dale a Dios, dile cómo te sientes. Señor, estoy atravesando esto, pero te doy gracias porque recuerdo. Cuando empezamos a recordar lo que Dios hizo en el pasado por nosotros, cuando empezamos a recordar lo que Dios hizo por nuestra vida en el pasado, en nuestra infancia, en nuestra niñez, entonces empezamos a entender que el Señor es digno de alabanza y que si me sacó de ese momento, me va a sacar hoy. Porque no hay nada imposible para Él. Te voy a decir algo. Cuando tú estás viviendo ansiedad y empiezas a orar, con una acción de gracias. ¿Cómo? Esa ansiedad se va a ir. Te voy a decir por qué. Porque cuando entras a su presencia, allá en el trono no hay ansiedad. Allá en el trono nada te preocupa, no hay nada. ¿Por qué? Porque Él es Rey de reyes y Señor de señores, y para Él no hay nada imposible. Yo no sé qué te ha quitado la paz esta tarde, este tiempo, este principio de este nuevo año, no lo sé, pero quiero decirte que si entras con acción de gracias en oración al Señor, no habrá nada de eso en su presencia, porque Él es el que todo lo puede y delante de Él no hay nada imposible para el Señor. Así es que si te sientes abrumado por los afanes de la vida, dale fuerte el aplauso al Señor. El Señor sabe, es previsible que vamos a tener problemas, que vamos a tener angustias, que vamos a pasar por fracasos, que nos vamos a sentir derrotados. Pero el Señor dice, ven con acción de gracias. Él nos sorprende al incluir, después de decir las peticiones en oración y ruego, nos dice con acción de gracias. Quiere decir que de antemano le empiezo a agradecer lo que por fe voy a recibir. Señor, yo quisiera que pasara esto, pero si no sucede, te doy gracias porque tú mejor que nadie sabes lo que yo necesito. Yo no puedo ver mi futuro, pero tú sí. Y yo quisiera encontrar este trabajo, o yo quisiera permanecer en este trabajo, o yo quisiera que esa chica me hiciera caso, o yo quisiera casarme con ese chico, pero si no es tuyo, mejor que se haga tu voluntad y no la mía. Entonces te agradezco que me pele o no me pele, se enamore de mí, no se enamore, me quiera, no me quiera, y ya la Margarita ya le quitaste, me quiere, no me quiere, y siempre sale con que no te quiere. No es cierto. Sino que le diga, Señor, que sea tu voluntad. Este trabajo, que sea tu voluntad. Quiero hacer tu voluntad y te agradezco porque te vas a revelar a mi vida. Vámonos al Salmo 16:11. Ya lo vimos, perdón. Romanos. Bueno, vamos a volverlo a leer. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra. Vámonos también al Salmo 16 del 7 al 9, por favor. Salmo 16 del 7 al 9. Bendeciré al Señor. ¿Qué es bendecir? Decir bien de Dios. Voy a decir bien de Dios porque Él me aconseja y aún en las noches me enseña mi conciencia. Al Señor he puesto siempre delante de mí porque está a mi derecha o cerca de mí, cercano a mí, yo no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón. ¿Qué hay en su presencia? Gozo. Por eso dice aquí, se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente. Vámonos al Salmo 21:6, por favor. Salmo 21:6 dice así: porque lo has bendecido para siempre, lo llenaste de alegría. ¿Cómo? Con tu presencia. Entonces, nos quede claro que si verdaderamente estamos orando en la presencia del Señor, va a haber gozo en nuestra vida. Va a haber gozo y va a haber paz.
Pero no solo va a haber gozo, paz, que son promesas al entrar con acción de gracias en oración a la presencia de Dios. Lo siguiente es que vamos a tener esperanza. Al recibir gozo, al recibir paz, saldremos de la oración con esperanza, diciendo: hay una esperanza para este problema que estoy enfrentando. Yo no sé cuál es la solución, pero tú sí. Y hoy veo la vida con esperanza. Estemos pasando lo que estemos pasando. Por eso Pablo pudo decir en Romanos 15:13, por favor: y el Dios de la esperanza les llene ¿de qué? De todo gozo y paz. Fíjese, tenemos gozo, paz, esperanza en el creer, para que abunden, y lo dice, en esperanza, por el poder del Espíritu Santo. El apóstol Pablo, por inspiración del Espíritu Santo, sabía que tú y yo íbamos a pasar por situaciones difíciles. Yo no te voy a decir: levanta tu mano si estás pasando hoy por alguna situación difícil. Levanta tu mano virtual. Si tú estás pasando por una situación difícil, entra en oración al Señor con acción de gracias, alabanza y adoración, y estarás en su presencia. Él te mostrará la senda de la vida. Tendrás gozo, paz y esperanza. Este versículo que acabamos de leer dice: el Dios de la esperanza te dará todo el gozo, toda la paz, y abundarás en esperanza. Entonces vemos que no hay ninguna ansiedad. La ansiedad, la preocupación y el estrés se tiene que ir. Se tiene que ir. Y si no se va, no estás entrando a su presencia. Tu oración no está regada con acción de gracias. Y si sigue la ansiedad, sigue dando acción de gracias. Sigue diciéndole: te agradezco, gracias. Y empieza a decir: gracias por el celular que me diste, Señor. Tiene 4 años, 5 años conmigo y sigue chido, gracias. Se me ha caído 20,000 veces y sigue entero, gracias, Señor. O sea, empieza a darle gracias. Si ya no sabes de qué darle gracias, síguele dando gracias. Por el piso, por la tierra, por el pajarito que está en la esquina, lo que sea, hasta el perro que se está rascando las pulgas. Gracias por este perro, Señor. Porque no hay ninguna ansiedad, ni preocupación, ni estrés en la sala del trono de Dios. No hay. No hay. Y a veces nos conmueve su amor y lloramos de gratitud. ¿Alguien ha llorado de gratitud? Sí. Lloramos diciendo: gracias, Señor, porque yo no me merezco este favor. Yo no me merezco tanto amor. Y a veces las cosas no salen bien como quisiéramos. Hay cosas que no salen bien, que las cosas en casa no están haciendo lo que debe de hacerse, y la salud o las finanzas o malos entendidos en el trabajo. Dale gracias. Y entonces empezará a hacer una sonrisa y paz y gozo y esperanza. 1 Tesalonicenses 5, 16 al 18. Estén siempre gozosos. ¿Cómo puedes estar siempre gozoso? Orando. Porque neta no puedes estar siempre gozoso, a menos que siempre estés orando. Y aquí nos dice: orad sin cesar. Están siempre gozosos, orad sin cesar. ¿Cómo? Dando gracias a Dios en todo. Entonces nos dice: estate gozoso, orando, dando gracias a Dios, porque el orar dando gracias a Dios y tener gozo es la voluntad de Dios para con ustedes en Cristo Jesús. Qué versículos tan pequeñitos, ¿verdad? El 16. Estad siempre gozosos, dad gracias en todo, orad sin cesar, porque esta es la voluntad de Dios. Gracias. Muy bien. Efesios 5:20, por favor. Dando. ¿Cómo vas a orar?
dando siempre gracias a Dios por todo. Gracias por todo al Dios y Padre. ¿Y cómo lo vas a hacer? En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces la oración, la Biblia nos enseña a orar. Vamos a Colosenses 3:15, perdón. Colosenses 3:15. Y la paz de Dios gobierne en tu corazón, no la ansiedad, no el temor, no la preocupación. La paz de Dios gobierne tu corazón, a la cual asimismo fuiste llamado a un solo cuerpo, y sean agradecidos. Versículo 17. Y todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacedlo en el nombre del Señor Jesucristo, dando ¿qué? Dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Colosenses 4:2. Fíjense, en estos dos capítulos de Colosenses, el Señor nos recuerda dar gracias y gracias y gracias al Señor. Y todo lo que hacéis, sea de palabra, no. Colosenses 4:2, por favor. Dice: perseveren, prevalezcan, continúen en la oración, velando en ella. ¿Cómo? Ay, hermanos, así o más claro, ¿no? Tenemos muchos versículos que el Señor nos dice que debemos de orar con acción de gracias. Y Dios promete que nuestros corazones y mentes se llenarán de la paz de Dios. La ansiedad y la preocupación serán reemplazados por gozo, por gran gozo y por esperanza. Por eso el salmista dice en el Salmo 23:2, por favor: en lugares de delicados pastos me hará descansar, y junto a aguas de reposo me pastoreará. Versículo 3, lo primero que dice es: restaurará o confortará mi alma. ¿Cómo puede Dios guiarme por sendas de justicia? Porque estoy orando en su presencia. Estoy orando en su presencia con acción de gracias. Ahora, lo siguiente que vamos a recibir cuando oramos con acción de gracias es que nuestra alabanza aumenta nuestra fe y nuestra oración será expectante. O sea, no vamos nomás a orar, a ver, ay, si Dios, siento que mi oración no pasa del techo, a ver si me oyes, igual es chicle y pega. No, estaremos orando con una expectativa aquí en el corazón, porque Dios me está escuchando, porque sé que Él me está escuchando. Y así es como funciona todo esto. Cuando nos volvemos a la alabanza y la acción de gracias de todo corazón, entramos a la presencia del Señor, realmente experimentamos su presencia, nos muestra la senda de la vida, nos da delicias a su diestra, nos llena de gozo, nos llena de paz, nos da esperanza. Salmo 95:2-3. Lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Cuando lo declaramos que Él es por encima de mi problema, de mi frustración, de mi ansiedad, de mi pecado, de mi rebeldía, de mi necedad, de mi flaqueza, de mi debilidad, estoy alabándolo y lo estoy poniendo por encima de cualquier situación que estoy enfrentando. Así es que hoy empieza a orar, no te detengas, empieza a orar. No me digas que no sabes cómo orar, por lo menos sabes decir: Padre mío, Padre nuestro que estás allá arriba en lo alto, en el cielo, santificado sea tu nombre. Que todo lo que yo haga, que todo lo que yo diga, que todo lo que yo piense, que todo lo que yo hable sea para santificar y poner en alto tu nombre. Su presencia la empezamos a experimentar, y como decía el Salmo 16:11, ya lo vimos, hay plenitud de gozo. Y vámonos a Romanos 15:13.
por favor, donde el Señor dice que también hay paz, y el Dios de esperanza los llene de gozo, paz en el creer, para que abundéis en esperanza. O sea, sales de la oración abundando en esperanza. De repente tu camino que se veía obstaculizado y clausurado, no sabías hacia dónde ir, de repente sales de la oración con esperanza, abundando en esperanza. Entendiendo que el Dios que te está viendo pasar por el desierto, Él abrirá camino en el desierto y dará ríos y agua donde hay sequedad, donde hay desierto. El Señor puede traer ríos en la sequedad. Y dice la palabra que nos debemos de alegrar y de gozar, porque cuando es derramado el Espíritu de lo alto sobre nosotros, entonces el desierto se convierte en campo fértil. Y el campo fértil es estimado por bosque. Entonces tú que estabas en escasez, tú que estabas en desesperación y en una crisis de depresión, sales de la oración triunfante, sabiendo que hay esperanza. Nehemías, perdón, bueno, ya lo vimos, Filipenses. Vámonos a Nehemías 8:10. Nehemías 8:10. Luego les dijo: id, coman grasa bien asadita, échensela, beban vino dulce y envíen porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No se entristezcan, porque el gozo del Señor es vuestra fuerza. Entonces, cuando recibimos gozo, aquí nos dice que el gozo se viene a ser una fortaleza en nuestra vida. Vamos a tener fuerzas. Vámonos a Lamentaciones 3:18. Hermanos, Dios nos rejuvenece en la oración. Y dije, bueno, pues claro, el Jeremías estaba sin fuerzas y escribe: perecieron mis fuerzas, pero mi esperanza está en el Señor. Él estaba, usted ya sabe, por algo se llama Lamentaciones, ¿verdad? El libro de Lamentaciones. Pero él dice: mi esperanza, mi fuerza está en el Señor. Y aquel hombre sabio dijo lo mismo. ¿Saben quién fue el sabio? Salomón. Vámonos a Proverbios 13:12. La esperanza que se demora es tormento del corazón, pero árbol de vida es el deseo cumplido. Entonces vemos que cuando experimentamos la esperanza, el gozo y la paz en su presencia, nuestra fuerza es renovada. ¿Ya ve todo lo que estamos recibiendo al orar con acción de gracias y alabanza y adoración? Recibimos paz, esperanza, gozo, su presencia y fuerzas renovadas. Y entonces podemos repetir las palabras tan conocidas de Isaías 40:30. Aún los jóvenes se cansan, los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. 31. Pero los que esperan al Señor tendrán. Por eso el esperar en oración con acción de gracias, vamos a levantar, tendremos nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Entonces Pablo nos muestra el resultado de esta fortaleza, diciendo incluso que nos volveremos audaces. Mire, hermano, yo le doy gracias a Dios porque nos tiene en Sensodep. Estamos aquí contentos, la gente es muy amable con nosotros. Le damos gracias al Señor por el tiempo que hemos estado y que seguiremos aquí hasta que Dios diga. Pero créame, si yo no hubiera tenido, recuerdo que estuvimos orando, ¿se acuerda, pastor, que con Gaby un mes todos los días salíamos a buscar un salón para esta iglesia?
era así religiosamente. Nos conocimos todos los jardines, todos los salones de Iztapalapa, porque ahí estábamos buscando. Y cuando el pastor en oración, Dios le mostró este lugar. Él me dice: pastora, orando vi un lugar donde había peces. Bueno, escúcheme, usted va a decir, aquí no hay peces ni ganado, pero escúcheme, porque es una visión. Y acuérdese que las visiones tienen una aplicación. Entonces dice, vi mucha agua, muchos árboles, ganado y peces. Y resulta que este lugar es de la Zagarpa, que es la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca. Hermano, te hace audaz. Mire, vamos a Colosenses 1:5. No, perdón. Segunda de Corintios 3:12. Perdóname, me lo salté. Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza. La palabra franqueza es audacia. Fuimos bien aventados, es lo que está diciendo el Pablo. Y mire, ya ni me quiero acordar cuántas veces me dejaron plantada para rentar este lugar. Y recuerdo muy bien que el día que ese miércoles que se rompió, que cortamos, hicimos la inauguración, el licenciado que nos hace favor de interceder por esta iglesia ante el director de este lugar, dijo: ustedes tienen una pastora muy persistente, porque créame, cuando usted ya sabe cuál es la voluntad de Dios, aunque gente te diga no se puede, te conviertes en alguien audaz. Y dices, no aceptas un no por respuesta, porque sabes lo que Dios está esperando y lo que Él quiere de ti. Vámonos a 2 de Corintios 3:12. Así que, Colosenses 1:5. Entonces tenemos esperanza, y dice Pablo a Colosas: a causa de la esperanza que nos está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del evangelio. Entonces, esta esperanza nos hace ver la vida desde otro punto de vista, porque ahora tenemos una esperanza para la vida eterna. Entonces ya sabemos que esta pequeña tribulación momentánea, pastora, llevo 5 años con el callo y no se me va el callo por más que oro y me sigue doliendo, ese es momentáneo. Porque cuando entendemos que tenemos una esperanza reservada en los cielos, todo lo que pasa aquí toma una perspectiva tan trivial que dice uno: el Señor está en control de todo. Vámonos a Tito 1:2. En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Entonces tenemos una esperanza mucho más amplia nosotros los creyentes, y vemos la muerte de un ser amado de una manera tan diferente que quizá las personas de a nuestro alrededor no entienden cómo podemos estar en paz cuando acabamos de perder un ser amado, y hasta nos pueden criticar, pero es que nuestra esperanza es la vida eterna, reservada para aquellos que hemos creído en Él. Hebreos 11:1, por favor. El capítulo de la fe, Hebreos 11:1, dice: es pues la fe la certeza de la esperanza que se espera. Eso lo podríamos decir así, y la convicción de lo que no se ve. Cuando entramos a su presencia con acción de gracias y Dios empieza a darnos paz y gozo y esperanza y nos muestra el camino de la vida, entonces estamos energizados espiritualmente.
energizados para orar fervientemente con gran expectativa. Y por último, orar a Dios con acción de gracias es un arma espiritual contra las fuerzas oscuras del mal. Y vamos a ver rápidamente el ejemplo de Josafat. En segunda de Crónicas 20, Josafat estaba en contra de sus enemigos, estaba enfrentando las fuerzas invasoras de los moabitas, de los amonitas y de los meunitas. Judá se reunió para buscar al Señor en oración. Josafat era rey de Judá, y ahí el Señor le dice, Josafat le dice al Señor en oración: Señor, estamos indefensos contra una horda tan grande. Señor, tus ojos que recorren toda la tierra, tú sabes que ellos vienen para destruirnos. Y el Señor respondió exhortándolos a no tener miedo. Entonces el Señor agregó que iban a salir contra su enemigo. O sea, yo hubiera querido: no se preocupen, quédense en sus casas de campaña, échense un cabrito, échense y yo me echo a sus enemigos. No, les dijo: van a salir a la batalla. A veces el Señor no nos va a contestar como queremos, por mucho que le reguemos con acción de gracias nuestra oración. Ay, Señor, hasta te agradecí por el diente picado, Señor. Hasta te agradecí por ese que me cae re mal en el trabajo. Pero el Señor les dice: salgan, pero ustedes salgan a la batalla y yo voy a pelear por ustedes. No se queden, salgan a la batalla y en fe, yo voy a pelear por ustedes. Vamos a verlo rápidamente en segunda de Crónicas 20 del 21 al 22. Dice: y habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen al Señor. O sea que ahí había cantos, acción de gracias, ¿cómo se dice? Vitores, había vituperio no, pero sí vitores. Dice: y vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen: glorifiquen al Señor, porque su misericordia es para siempre. Aleluya, imagínense. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, el Señor puso contra los hijos de Amón y de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Denle un aplauso al Señor. Qué impresión de victoria le dio el Señor al pueblo de Judá a través de la oración contestada del rey Josafat. Todos los ejércitos fueron completamente destruidos por el Señor y dejaron un gran despojo para que Israel se hiciera rico. ¿Qué pasó? Pues mientras los guerreros de oración de Israel elevaban las voces de alabanza, Dios envió sus ángeles para derrotar a un enemigo físico. Tú ora al Señor con acción de gracias, con alabanza, con adoración. Ora al Señor y el Señor enviará lo que tenga que enviar contra tu enemigo físico. El enemigo físico fue derrotado porque los enemigos invisibles fueron dispersados por el poder de la alabanza. Y por último, el ejemplo de David y su arpa. David era un niño cuando el rey Saúl tomó el lugar, y Saúl estaba plagado por un espíritu maligno. Dice la Biblia que este espíritu lo atormentaba. Ese espíritu que lo atormentaba era porque Saúl le había dado lugar al enemigo, a través de su orgullo, a través de su desobediencia a Dios, a través de quedar bien con los demás y no quedar bien con Dios, no ser humilde ante Él. Y dice la palabra en primera de Samuel 16:23, dice: cada vez que el espíritu de parte de Dios atormentaba a Saúl, David tocaba su arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía
alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. La alabanza bíblica hace retroceder los poderes de las tinieblas, libera a los ángeles de Dios para luchar en nuestro nombre y trae la presencia impresionante de Dios en cada situación. Léalo conmigo. La alabanza bíblica hace retroceder los poderes de las tinieblas y libera a los ángeles de Dios para luchar en nuestro nombre. Trae la presencia impresionante de Dios en cada situación. Salmo 149, 5 al 6, por favor. Regocíjense, dice el Señor, regocíjense los santos por su gloria y canten aún sobre sus camas. ¿Se da cuenta que la alabanza no nada más es aquí congregacional? También lo puedes hacer en tu cama. Puedes cantar orando. Canten aún, exalten al Señor con sus gargantas y espada de dos filos en sus manos. Esto está hablando de una guerra espiritual. Y sí o no, la más gacha, bueno, es cuando estamos dormidos. Porque tú dices, pastora, y vi una serpiente, y vi un lobo feroz, y vi que venía en contra de mí, y un terremoto, y el terremoto, y yo veía cómo se caía todo, y pastor, fue horrible, pastora, fue horrible. ¿Estás en una guerra? Canta en tu cama. Alaba al Señor, adóralo con acción de gracias. La adoración y la enseñanza no son el fin en sí mismas, son un medio para un fin. La alabanza, la oración, la adoración, la enseñanza de la oración no son un fin en sí mismas, son un medio para un fin. Hermanos, la razón por la cual debemos de congregarnos y estar aquí escuchando la enseñanza acerca de la oración no es solo para que seamos llenos, sino para que podamos luchar en contra de las fuerzas del mal. Si tuviéramos esos lentes espirituales para ver cuántos demonios andan detrás de ti, tú que dices nadie me pela, ¿cómo no? Hay demonios, titipuchal de demonios que quieren destruirte y están viendo en qué momento te resbalas para irse contra ti y destruirte. Salmo 149, 7. Para ejecutar, necesitamos orar con acción de gracias y alabanza para ejecutar venganza entre las naciones y castigo entre los pueblos. Para aprisionar a sus reyes, con R minúscula, habla de demonios con grilletes, y a sus nobles o principados demoníacos con cadenas de hierro. Para ejecutar en ellos el juicio decretado. Gloria será esto para todos sus santos. Todos nosotros podemos sujetar con grillos, con grilletes, encadenar a ese demonio de alcoholismo que está destruyendo la vida de tu marido, de tu hijo, a ese demonio de confusión, de depresión que está viniendo contra ti en tus pensamientos. Átalos, porque esto es la gloria de los santos de Dios, y la gloria significa la verdadera naturaleza. Dios nos permite a través de la oración con acción de gracias y alabanza atar a esos reyes con R minúscula y a esos nobles que son potestades en los lugares celestes. Salmo 8:2 por último, por favor. Y dice así: de la boca de los niños. Quiere decir que tenemos una responsabilidad de enseñarle a nuestros niños, a nuestros bebés, a los de pecho. Fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos para hacer callar al enemigo y al vengativo. La alabanza y la adoración en nuestra oración con acción de gracias es guerra espiritual. Y derrotando al enemigo, liberando fuerzas de luz en el mundo para establecer el reino de Dios. Y eso desde los pequeñitos. ¿Tienes a un bebé que estás lactando? Háblale y
y cántale y dile, alaba al Señor, adora al Señor. No, hermanas, hay personas y hermanos que ahí están al lado de la cuna porque no puede dormir el bebé. Enséñale a tu hijo de 2 años, a tu hijo de 3 años a hacer guerra espiritual. ¿Cómo? Enséñalo a alabar al Señor. Yo recuerdo la primera vez que yo vi a Tamara adorar a Dios. Ella tenía 3 años y medio. Se enteró que ya venía en camino su hermanita y se fue atrás del sillón para que no la viéramos, pero yo me fui a observarla. Y hincada levantaba sus manitas Tamara y decía: te amo, Señor, te alabo, Señor, gracias, Señor, tú eres grande, tú eres fuerte. Hermanos, yo no podía más que, ahora que lo recuerdo, pues llorar de agradecimiento. Enseñarle a un niño a alabar a Dios hace que nuestros enemigos huyan de delante. Si tu hijo tiene miedo de la oscuridad, es porque no le hemos enseñado a alabar a Dios en oración y acción de gracias. La adoración es guerra espiritual. Hermanos, nosotros no estamos aquí para tener grandes iglesias y ser felices. Nosotros estamos aquí y debemos vivir para adorar y proclamar la palabra de Dios, porque esto y solo esto hace retroceder la fuerza espiritual de maldad. Si alguien puede cambiar nuestro país, no será un partido político, sino a su presencia entre nosotros y su pueblo, con oración, acción de gracias, alabanza, extendiendo el dominio del reino del Rey de Reyes en nuestro país. Iglesia, levantémonos. Este es el tiempo y este es el momento en que necesitamos orar fervientemente con acción de gracias, porque en este país haya un verdadero cambio. Póngase de pie. Vamos a adorar al Señor. Padre Santo, gracias, Señor. Gracias por esta palabra. Gracias porque pudimos entender que tan importante es la acción de gracias. Perdónanos cuando hemos sido como aquellos 9 leprosos que no regresaron a darte las gracias. Hemos recibido de ti amor, hemos recibido de ti el sustento de cada día, el trabajo, el dinero para seguir adelante, y nos olvidamos de darte gracias. Ayúdanos a ser gente agradecida, y por medio de ese agradecimiento el enojo se vaya, la confusión, los malos entendidos, la ansiedad, la depresión. Señor, que podamos ser gente que está dispuesta a darte las gracias por todo y en todo. Señor, yo bendigo esta preciosa iglesia. Gracias porque nos estás enseñando a orar efectivamente. Gracias porque a través de la acción de gracias y de la adoración nuestros enemigos huyen de delante de nosotros. Si aquí hay alguien que está lidiando en su vida una guerra espiritual, te ruego, Señor, que puedan hacer uso de la paz, el gozo, la esperanza y la oración en acción de gracias, que es para nosotros un privilegio, y tú nos das las herramientas porque nos enseñas el camino de la vida, nos enseñas la salvación, nos haces ver que tú estás en lo alto y que tú ves mejor la situación que nosotros con estos ojos terrenales. Señor, tú sabes lo que mis hermanos están viviendo. Hoy te ruego que les des esperanza en medio de su dolor, en medio de su frustración, en medio de lo que están viviendo, en medio de su escasez, en medio de su enojo, en medio de su ansiedad y de su temor, puedan mirar a sus enemigos huir. En el nombre de Jesús.